Ahora, ¿qué pasa si yo intento llenar estos datos pero con un error adrede? Ahí coloqué puros espacios para que me dé un error y acá selecciono artes escénicas. Si le doy guardar, vamos a ver qué sucede. Fíjate que me muestra acá el error, que es aquí, adrede que lo hice, pero aquí en el último select ya no me carga la información. Es decir, yo tendría que volver a seleccionar cualquiera acá para que esto pueda volver a cargar, como tú puedes observar aquí. ¿Ves? Entonces eso no debe suceder. Es decir, que cuando ocurre un error y el formulario no se envía y la página, esta página vuelva a cargar, la carrera que yo había seleccionado debe aparecer nuevamente allí. Entonces nosotros podemos hacer en el código agregar una función para que eso pueda volver a ocurrir. Es decir, que cada vez que se cargue la página y no se envía el formulario, obviamente, esto vuelva a cargar. Es decir, la petición get debe volver a ejecutarse. Entonces, para que esto se vuelva a ejecutar, necesito agregarlo en una función. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá simplemente voy a agarrar todo esto. No voy a agarrar este evento onChain, sino voy a agarrar lo que está dentro. Es decir, esto. Voy a cortarlo de acá. Y voy a agregarlo aquí arriba en una función. Entonces voy a colocar function y la función se va a llamar loadCareer. Voy a cerrar aquí con las llaves y dentro de esta función sí voy a colocar lo que ya tenía, es decir, todo esto. Muy bien, eso lo dejamos así y acá voy a quitar esta función anónima, esta función lambda, y voy a colocar la función que acabo de crear, es decir, esta que está aquí. Ahora, si yo lo dejo así, teniendo esta función y colocándola aquí, pues no estoy haciendo nada, estoy haciendo lo mismo. La idea es que cada vez que todo esto se recargue y se renderice, se vuelva a ejecutar esta función. ¿Ok? Es decir, cuando haya un error, se va a ejecutar la función, pero así tal cual no va a servir. Tengo que colocar esta función aquí arriba para que se ejecute, o puede ser abajo, como tú quieras. Pero en este caso yo puedo colocarla acá y punto y coma. De esa manera, colocándola aquí, yo la estoy ejecutando cada vez que esto se renderice. Bien. Y cuando haya el evento onChain en el primer select, es decir, cuando se seleccione una facultad, entonces esto se va a ejecutar y por lo tanto va a ejecutar nuevamente esta función de loadCareer. Vamos a probarlo en el navegador. Vamos a ver, vamos a darle F5 acá. Vamos a colocarle de nuevo un error adrede. Vamos a seleccionar ciencia, por ejemplo, y seleccionamos aquí. Vamos a ver, no me ha hecho nada. Vamos a ver si aparece un error. Fíjate que aquí aparece un error. Y claro, lo que pasa es que aquí me he equivocado. Fíjate que acá yo estoy utilizando el this, pero este this lo utilizaba cuando estaba utilizando esto, ya que ese this que está acá representa este elemento que estoy llamando aquí. Entonces, esto hay que cambiarlo y voy a colocarlo acá, cambiar el this por esto, y ahí sí debería de funcionar correctamente. Entonces, vuelvo a recargar todo esto. El error adrede, voy a colocar aquí cualquier cosa, selecciono ingeniería. Luego aquí en carrera voy a seleccionar, por ejemplo, civil y le doy guardar. Vamos a ver qué aparece. De que me vuelve a aparecer el error, pero fíjate que está ingeniería y me carga de nuevo, selecciono una carrera. Me carga esto y me carga efectivamente las carreras de ingeniería, pero no me posiciona la carrera que había seleccionado. Recuerda que acá en Laravel tenemos una variable, aquí en la vista, tenemos una variable que se llama all. Vamos a verificar, aquí está. Con esta variable all, que es faculty ID, va a contener allí el ID de la facultad que se ha seleccionado. Fíjate que en el primer select yo le estoy comparando si esta variable es igual al index que se está iterando en ese momento, pues yo voy a colocar el select. ¿Ok? Eso quiere decir que me va a colocar aquí como seleccionado la facultad que se había generado en la petición anterior. Eso mismo tenemos que hacerlo con el select de carrera, pero no lo vamos a hacer aquí porque ya esto es dinámico, no lo vamos a hacer en este que ves aquí abajo.
lo vamos a hacer en el mismo código de jQuery. Para ello, yo previamente he colocado aquí esto. En el segundo select he colocado data-all, eso es para utilizarlo en el jQuery, y coloco como valor el all, ¿sí? Que tiene en ese momento, es decir, la petición HTTP. En esta variable, recuerda que esta variable o este input de este campo tiene como name carrier ID, que está representado por esta. ¿Ok? Entonces, con el método all, yo lo que puedo es recuperar lo que tenía este campo en la petición anterior. Eso es lo único que hace este método all. Entonces, eso yo lo estoy guardando acá. Es decir, la carrera que he seleccionado en la petición anterior lo voy a almacenar acá. Siempre va a estar almacenada acá y por lo tanto esto es lo que voy a usar acá en el jQuery. Entonces aquí, luego de la petición, es decir, aquí en este punto, yo voy a colocar o voy a crear una nueva variable que se va a llamar all, en este caso, y voy a llamar al objeto de carrier y voy a llamar .data. ¿Cómo se llama? Ese se llama data all. Entonces aquí sería all. Aquí lo voy a llamar y voy a verificar primero que no esté, que sea distinto de vacío. Así. Es decir, si no está vacío, cuando está vacío es que estoy entrando por primera vez en esa vista. ¿Ok? Cuando no está vacío es porque ocurrió un error y ya se ha realizado una petición anteriormente. Entonces, pero si no está vacío, yo voy a utilizar lo que contiene ese data all. Vamos a ponerlo acá. Pero esta condición tiene que ser con esto. Si esto se cumple, si esta condición se cumple, entonces voy a utilizar ese valor. De lo contrario, simplemente voy a enviar el valor vacío. Entonces voy a colocar aquí vacío, punto y coma. Ahora, esta variable o lo que contenga esta variable, tengo que colocarlo de alguna manera aquí cuando estoy iterando cada una de las carreras y estoy viendo cada uno de los índices de los ID de la carrera. Tengo que verificar si alguno de esos ID coincide con este data all que tengo acá. Eso quiere decir que hubo una petición anterior y tengo que volver a posicionar, tengo que volver a mostrar allí en el select esa opción que el usuario había seleccionado con anterioridad. Entonces, para hacer eso, vamos a colocarnos acá en el each y dentro de este option, nosotros comúnmente colocamos este atributo select aquí, antes de cerrar la primera etiqueta option. Pero esto no lo puedo colocar así nomás, sino tengo que verificar, como ya te dije, si all, si esta variable all coincide con alguno de los índices que estoy recorriendo acá. Lo primero que voy a hacer es cerrar con comillas dobles, nuevamente esto, vuelvo a colocarlas acá, y dentro es donde yo voy a concatenar la verificación que voy a hacer, para ver si se coloca el select o no. Dentro de esto simplemente yo voy a colocar, voy a pegar esto así, y así, perfecto. Dentro de esto simplemente yo voy a colocar una condición entre paréntesis que va a ser si esa variable all que tengo allá arriba es igual a este index que tengo acá, es decir, si esos ID son iguales, entonces eso quiere decir que sí voy a utilizar el select. Entonces voy a colocar acá la condición con esto, voy a colocarle con comillas simples, select, aquí me faltó la C, y de lo contrario, no voy a colocar nada. Entonces, comillas simples vacías. Con esta condición sería suficiente para que eso se pueda dar. Aquí voy a cerrar este paréntesis, es al final de toda la condición, es decir, acá. Muy bien, tengo toda esta condición, es lo único que he agregado. Con esto pues ya debería de funcionar como se espera. Vamos a ver aquí a recargar. Vuelvo a colocar acá un error adrede. Y aquí vamos a seleccionar ingeniería. Cuando cargue, pues selecciona ahora, por ejemplo, eléctrica y le doy guardar. Fíjate que ahora me recarga, me dice el error, me aparece de nuevo esto, me aparece ingeniería y me aparece la opción que he seleccionado con anterioridad. Fíjate que ya de esta manera, pues ya no funciona correctamente todo este formulario y estos dos select que hemos creado acá para facultades y para carreras.
Si nos vamos acá al código del controlador, una vez que la data se envía y se valida de manera correcta, pues yo coloqué solamente este mensaje. Pero aquí la idea es agarrar esa data y guardarla dentro de la base de datos. Aquí podemos hacer rápidamente también un return, o mejor dicho, un dd, para verificar si esa data se recibe de manera correcta, luego de la validación, obviamente. Vamos a colocarle aquí un all para ver toda la data que se está recibiendo. Cuando esto se hace de manera correcta, vamos a darle guardar y vamos a verificar qué aparece acá en pantalla. Fíjate que acá ya me aparece esto, me aparece toda la información que yo he enviado a través del formulario. El token, tengo el name, last name, el ID de la facultad y el ID de la carrera. Esta data pues la podemos usar para guardarla dentro de la base de datos. La podemos guardar, bueno, en este ejemplo se puede guardar en la tabla estudiante, en la tabla student, o podemos hacer cualquier otra lógica. Lo importante es que ya tienes la data acá y el select dinámico está funcionando de manera correcta. Ya para finalizar este video, hay algo que te quiero mostrar referente a este código JavaScript de jQuery que tenemos acá. No es muy buena práctica dejarlo aquí en una vista. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Es válido? Sí. Pero lo más recomendable es que tú coloques esto en los assets o en el directorio de assets de tu aplicación y que luego compiles esos assets para que puedan colocarse en los archivos de public que están aquí minificados aquí en app.js. La idea es que todo el código JavaScript, o por lo menos la mayoría del código, esté acá, aquí dentro compilado, minificado, como tú puedes observar acá.